Hola, buenos días. Mi nombre es Daniela Moscatello y hoy, martes 18 de agosto, les doy la bienvenida desde Rosario. Muchas gracias por sumarse a esta charla nombrada Principios Ecológicos de la Huerta en Casa, a cargo de la ingeniera Alicia Gada. Arrancamos este ciclo de chacras denominadas en el Día de los Hábitos Sustentables, dentro del marco del 10º Congreso de APRESID, Siempre Vivo, Siempre Verde. A lo largo de estas presentaciones que estamos a punto de ver, ustedes podrán ir enviando preguntas en la sección que se ve en la derecha de su pantalla y al finalizar les haré las preguntas a los oradores, en base de la cantidad de preguntas recibidas y del tiempo. Intentaremos poder dar las consultas y las recomendaciones durante esta presentación. En esta página principal hay una sección llamada Asistentes. Allí podrán encontrar al orador que esté escuchando y hacer estas consultas. No se olviden de pasar por el espacio de APRESID que tenemos dentro del hall comercial, donde encontrarán entrevistas en vivo con especialistas, información de los programas de la institución y contenido exclusivo para todos los asistentes. Bueno, voy a comentarle un poquito brevemente quién es la disertante que en este momento nos vamos a escuchar. Ella es Alicia Gada, es ingeniera agrónoma recibida de la Universidad de Morón, provincia de Buenos Aires. Realizó un posgrado de la carrera especialización en comunicación ambiental de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Actualmente está trabajando en la Agencia de Extensión Rural del INTA Roldán, en el programa Pro Huerta desde el año 1992 hasta la actualidad, en producción agroecológica. Ella es referente de plantas aromáticas, medicinales, aloes y nativas. Participa en equipo de estudio normalizador de plantas medicinales según las normas IRAN. Bueno, ahora sí las dejo escuchar la charla de Alicia. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Alicia Gada, soy ingeniera agrónoma, trabajo en la Agencia de Extensión Rural de INTA Roldán. Hoy estoy acá para compartir con ustedes esta presentación y vamos a hablar de los principios ecológicos de la huerta en casa. Los principios ecológicos y los valores sociales son las bases en las cuales se sustenta la agroecología. Su propósito es optimizar las interacciones entre las plantas, los animales, los seres humanos y el medio ambiente para obtener alimentos saludables y variados en un sistema alimentario que sea justo y sostenible para todos. Los principios ecológicos son imitar los procesos de la naturaleza y un manejo responsable de los recursos naturales. Imitar los procesos de la naturaleza significa mantener en equilibrio un ecosistema. Nosotros cuando vemos un espacio natural en el cual el hombre no interviene, vemos que hay flora, hay fauna, hay vida. Eso es lo que nosotros queremos imitar en nuestra huerta. Que todos los seres bióticos, sean las plantas que cultivamos, sean las especies silvestres, los insectos, todos los que convivan en nuestro predio, sumados a todos los factores abióticos que no tienen vida, pero que son fundamentales, como el agua, el aire, la luz del sol, los minerales, puedan convivir en una relación armónica en ese medio. Eso es lo que nosotros intentamos hacer en nuestras huertas. Ya vamos a ver cómo se hace. El manejo responsable de los recursos naturales, bueno, el recurso suelo es fundamental y la biodiversidad de especies y el agua. Cuando hablamos del suelo y decimos un suelo es un organismo vivo y así lo consideramos, es porque sabemos que en el suelo viven una gran cantidad de microorganismos y organismos que son formadores, en muchos casos, del suelo. Aportan al suelo, ayudan a tener un suelo nutrido,
incrementar la materia orgánica y tienen una buena estructura para nuestras plantas. ¿Cómo logramos tener un suelo fértil y vivo? Bueno, fundamentalmente imitando los procesos, los ciclos de la naturaleza, ¿sí? Todo se recicla, cae, los microorganismos, lo que muere, los microorganismos lo van desintegrando, va al suelo, las plantas absorben por sus raíces esos alimentos y vuelve nuevamente ese ciclo vital. Nosotros tratamos de imitar esto, entonces vamos a cubrir el suelo con mulching, no vamos a invertir el pan de tierra porque sabemos que en estas capas están los microorganismos que son aeróbicos, necesitan oxígeno. Cuando invertimos el pan de tierra, esos se van al fondo y muchos mueren. Así que eso son puntos fundamentales. Incorporamos abono orgánico, hacemos asociaciones y rotaciones. Hacer un compost es algo fácil y que en cualquier casa lo podemos hacer. Es solamente usar los residuos de la cocina, todo vegetal, fruta, crudo, por supuesto, lo que tengamos en el jardín, hojas, ramitas, flores, en la huerta, hasta papeles también pueden incorporarse, café, té, todo eso sumado a la tierra. Es importante colocar tierra, ¿por qué? Porque en la tierra están los microorganismos que son los descomponedores de la celulosa. Entonces incorporamos tierra. Y por otro lado, también para mantener una humedad óptima. El compost tiene que tener humedad. No puede estar absolutamente seco porque morirían. Si hay lombrices, morirían las lombrices y también mueren los microorganismos. O sea que necesita humedad. Pero, por ejemplo, en caso de excesos de lluvia, es necesario cubrirlo, porque si llueve mucho, se pueden inundar y, bueno, se pudre. El compost no da feo olor porque no se pudre, se descompone. Una aclaración, estos organismos como son aeróbicos, los descomponedores de todo este material son aeróbicos, necesitan oxígeno. Si usan recipientes tienen que perforarlos y agujerearlos lo suficiente como para que tenga aireación. Otra de las cosas que hacemos es cubrir el suelo con mulching. Es muy evidente la diferencia entre un suelo descubierto, absolutamente erosionado, a un suelo cubierto. El mulching protege de la erosión, mantiene la humedad, controla la temperatura y evita el desarrollo de malezas. Este es un ejemplo de un suelo que estaba uno al lado del otro, uno con mulching, con este pasto seco que se le agregó y la diferencia es notoria. La biodiversidad, fundamental, fundamental. ¿Cómo la vamos a obtener? Por asociaciones de hortalizas y más toda la flora que podemos encontrar en el lugar, más los insectos. Entre la flora, además de las hortalizas, podemos nosotros plantar flores, pueden haber árboles frutales, bueno, tener un buen cerco con aromáticas, bueno, y también, por supuesto, los insectos, ¿no? Las rotaciones de hortalizas es fundamental también para mantener la biodiversidad porque nos permite incrementar más variedades, más especies. Vamos a hablar ahora de las asociaciones. Las asociaciones nos aportan muchos beneficios. El que ve esto puede decir qué barbaridad, cómo tan apretado tan de los cultivos. Bueno, sin embargo, la producción de este predio, de este lugar es fantástica. ¿Pero por qué? Porque tiene un suelo muy bien abonado, muy rico. Y con las asociaciones se hace mejor aprovechamiento de los espacios del suelo y también del espacio aéreo. Y ya lo vamos a ver. También aprovechamos los tiempos a cosecha, las diferencias de los tiempos a cosecha entre una hortaliza y otra, y también mejora el aprovechamiento de los nutrientes y colabora con el manejo de los insectos. Acá lo vamos a verlo, el ejemplo que les decía. Se aprovecha mejor el espacio aéreo cuando asociamos, por ejemplo, una
una planta que crece de forma vertical con una que crece de forma horizontal, y en el suelo una planta, por ejemplo, una verdura de hoja que absorbe los nutrientes de las capas más superficiales del suelo, absorbe más nitrógeno, asociada con una de raíz, que la raíz tiene las raíces más profundas, entonces absorbe los nutrientes de las capas profundas del suelo y absorbe más potasio, o sea, no hay competencia tampoco por los nutrientes, por eso que se hace mejor aprovechamiento del espacio y también de los nutrientes. Otra cosa que dijimos son las diferencias de los tiempos, aprovechar eso para el espacio, porque la idea es tener la mayor cantidad de alimentos posible en el espacio que nosotros tengamos disponible para cultivar. Entonces, en este caso tenemos un rabanito con un repollo. El rabanito se cosecha enseguida y una vez que lo cosechamos, el repollo sigue desarrollándose perfectamente bien porque tiene el espacio suficiente. Y ganamos un cultivo que si no, no lo hubiésemos tenido. Acá tenemos otro ejemplo del puerro con las lechugas, y también dijimos que ayuda a controlar insectos porque hay muchas plantas, por ejemplo, las cebollas, el ajo, el puerro, la albahaca, son plantas que controlan mucho los insectos de las huertas. Acá hay una asociación que es interesante, que esta la heredamos de nuestros pueblos originarios, que es la asociación del maíz con el poroto y la calabaza. El maíz, además de lo que nos aporta a nivel nutricional para el ser humano o para los animales, aporta también al suelo. Es muy inteligente esta asociación porque el maíz actúa de sostén para la planta del poroto. El poroto incorpora nitrógeno, enriquece el suelo, lo nutre. Y la calabaza protege al suelo, evita que crezcan malezas y también, por supuesto, aporta materia orgánica, al igual también que el maíz. Si lo hacemos en contenedores, no importa, la asociación tiene que estar exactamente igual. Acá hay una buena muestra de una variedad de plantas asociadas, no faltan la flor amarilla, que siempre tienen que estar en la huerta. Hablemos ahora de las rotaciones. Las rotaciones benefician la fertilidad del suelo, aporta mayor disponibilidad de nutrientes a las plantas, disminuye el ataque de insectos y de enfermedades y mejora la sanidad de las plantas. Acá tenemos un ejemplo de rotación con leguminosa. Luego que levantamos la leguminosa podemos hacer una hortaliza de fruto, después otra de raíz, en la próxima temporada una de lechuga y así vamos rotando. Tenemos que aprovechar las leguminosas para mejorar el suelo. Aquellos suelos que vemos que están pobres podemos hacer la leguminosa para incorporar nutrientes. Esto también puede ir variando, ¿sí? Pero es importante que el mismo lugar vaya rotando. Esto hace a la sanidad de las plantas, porque hay muchas plantas que a lo mejor son de distintos géneros, pero pertenecen a la misma familia botánica y hay insectos o hay enfermedades que son hospederas de esas familias son hospederas de esos insectos, de esas enfermedades. Entonces, cuando nosotros cortamos el ciclo de esos insectos o de esos microorganismos, bueno, no pueden proliferar, ¿sí? Hacemos justamente esto de rotar. Vamos a las siembras. ¿Qué tipo de siembras podemos hacer? Podemos hacer siembra en almácigo o siembra directa. ¿Cómo hacemos las siembras? Las semillas chiquitas las vamos a sembrar a chorrillo, se agarran las semillas entre los dedos y se deja esparcir una detrás de la otra. También las semillas chicas se siembran al voleo y las semillas más grandes ya se siembran a golpe, con determinadas distancias una de otra. La siembra en almácigo, ¿cuándo la vamos a hacer? Cuando las semillas son muy chiquitas y cuando las plantas son muy delicadas, que en caso de sembrarlas directamente en el terreno, pueden morir, pueden no prosperar.
Generalmente se hace lo que viene ahora: tomate, pimiento y berenjena, cebolla, puerro, lechuga, apio, repollo, y eventualmente se pueden hacer también lechugas y acelgas, pueden hacerse muchas otras plantas. No se acostumbra a veces, pero pueden hacerse. Una vez que está la plántula crecida, que de un tamaño, a veces se dice el grosor de un lápiz, tal vez no llega tanto, pero sí tiene que tener 3, 4 pares de hojas verdaderas. Entonces se realiza el trasplante. Recipientes para hacer trasplantes hay variados. Lo importante es que tengan tierra, tenga un buen sustrato y no le falte humedad. Estas bandejas son interesantes para hacer buen aprovechamiento de las semillas, ya que en cada celda se pone 1 o 2 semillas, es suficiente. Y por otro lado, cuando extraemos los plantines, salen con un pan de tierra interesante como para plantar, y los plantines no sufren tanto. La siembra directa se hace con semillas grandes y con aquellas otras plantas que no toleran el trasplante. Así que una de ellas pueden ser, por ejemplo, las cucurbitáceas, que no toleran el trasplante. Pero les voy a decir una cosa: cuando nosotros queremos adelantar la época de cultivos, podemos hacer el zapallo o las calabazas en vasitos de yogur y las dejamos crecer ahí. Entonces, cuando pasan los peligros de helada, ya por ahí a partir de octubre, de mediados de octubre, podemos trasplantarlas al lugar definitivo. Entonces ya tenemos una planta desarrollada, grande. Así que hay algunas que podemos llegar a hacerlas así. No toleran el trasplante, pero trasplantándola con pan de tierra puede llegar a hacerse. Una recomendación: hay que hacer siembra escalonada. De cada variedad que siembren, hagan siembra escalonada. ¿Por qué tenemos que hacer siembra escalonada? Para poder tener a lo largo de los meses, a lo largo del año, permanentemente plantas para comer. Eso es así. Muchas veces me han dicho: ay, tengo acelga y no sé qué hacer con la cantidad, regalé, y ahora me quedé sin acelga. Bueno, eso es porque no tuviste la precaución de sembrar un poquitito en una fecha, a los 15 a 20 días otra siembra, a los 15 a 20 días otra siembra. Entonces así a lo largo de los meses se puede disfrutar de las hortalizas. Produzcamos nuestras semillas. Este es un buen consejo, porque las semillas que nosotros podamos lograr en nuestro predio ya están aclimatadas, ya están adaptadas a las condiciones edafoclimáticas de nuestro ecosistema. Entonces, recomiendo que prueben y que se animen a hacer la autoproducción de semillas. Esta es una experiencia hermosa que viví en el año 2006 en Misiones, en un intercambio de semillas, en la cual, bueno, participaron, por supuesto, de la Argentina, distintos lugares, y también de países limítrofes, donde los pueblos originarios acostumbran a hacer su intercambio de semillas. Ellos conocen, tienen esta tradición porque conocen el valor del mejoramiento genético, y ellos son los que han durante años mejorado la genética de muchos alimentos con estos intercambios. Así que nosotros lo hacemos, lo implementamos y todavía lo estamos haciendo. Esperemos que el coronavirus nos permita pronto poder volver a realizarlo. Y por supuesto incluimos también a los niños, porque es importante que ellos participen. Bueno, esta es una de las fotos de las ferias de intercambio de semillas. ¿Qué hacemos con los insectos? Ah, qué problema. Lo ideal es hacer prevención y monitoreo. Eso es fundamental, porque no queremos nosotros suplantar un producto de síntesis química, un fitosanitario, con un producto natural o biopreparado. La idea es no llegar a ese punto. Entonces tenemos que monitorear permanentemente, y en caso de ver algún signo de algún síntoma,
algún insecto, bueno, ver de qué forma limpiar el lugar, qué aplicar, algún producto natural. Otra de las cosas que se pueden hacer es colocar trampas. Las trampas amarillas dan buen resultado porque atraen mucho a los insectos, en general a todos los insectos. Las trampas azules atraen a los trips, pero no recomiendo poner las trampas siempre. Las trampas podemos colocarlas cuando queremos conocer la población de insectos que tenemos en nuestro predio, en nuestro ecosistema agroecológico. Pero una vez que nosotros vemos que está en equilibrio, que hay una buena proporción entre insectos benéficos e insectos dañinos, entonces las retiramos, porque si no morirían los insectos benéficos también. Tenemos que tener en cuenta el siguiente concepto. Necesito sí o sí tener insectos dañinos para poder tener insectos benéficos. Si no tuviese insectos dañinos, este insecto benéfico seguramente que no va a estar en mi huerta, se va a ir a otra huerta. Así que ese es un concepto importante a tener en cuenta. Tenemos que incrementar la biodiversidad, nuevamente con asociaciones y rotaciones de cultivos, con plantas silvestres, con aromáticas, flores, con los cercos vivos, con aplicaciones de productos naturales y biopreparados cuando haga falta. En la biodiversidad de la huerta agroecológica vamos a encontrar plantas cultivadas, plantas silvestres, insectos benéficos e insectos dañinos. Lo importante es que en este agroecosistema, con todos estos seres bióticos que lo integran, lo que necesitamos es tener un equilibrio, mantener el equilibrio en este ecosistema. Eso es lo importante. No vamos a tener un equilibrio si nosotros hacemos aplicaciones de insecticidas y eliminamos a todos los insectos. Un concepto básico que siempre he pensado. Nosotros producimos en la naturaleza plantas que son de la naturaleza y pretendemos cultivarlas como si fuese que estamos en un laboratorio aséptico, donde no queremos ningún bicho, ninguna enfermedad. No es así. Estamos en la naturaleza, tenemos que cambiar el foco de cómo vamos a producir. Bueno, hablé de los cercos. Esta es una muestra exagerada a lo mejor de cercos, pero bueno, lo importante es tener una buena cantidad de flores de color amarillo y de cualquier otro color y variado, fuera del lugar del predio donde está la huerta. Porque de esta forma se transforman en el hábitat de muchos insectos dañinos y también de insectos benéficos. Y muchos no van, de los insectos dañinos, muchos no van a llegar a la huerta. Otros sí, pero teniendo esta masa de vegetación ayuda muchísimo. Lo peor que podemos tener es una huerta rodeada de pasto cortado, absolutamente cortado, porque no tienen a dónde ir los insectos y van a irse directamente a la huerta, lo van a detectar enseguida, porque los insectos lo que más les atrae son los colores y los olores. Bueno, esta diversidad de plantas hace que se confundan los insectos fitófagos, porque no detectan tan fácilmente a las hortalizas, porque hay distintos olores y distintos colores. ¿Cómo hacemos el diseño de la huerta? Bueno, como querramos. Una propuesta es dejar caminos siempre, porque es importante para transitar, para pasar con alguna carretilla, para lo que se necesite. Nosotros proponemos hacer canteros de 1,20 m de ancho, ¿para qué? Para poder trabajar de un lado y del otro sin tener que pisar el cantero, porque pretendemos que los canteros estén absolutamente llenos, completos de alimentos. Entonces, 1,20 m de ancho está bien, el largo, el que quieran, el que puedan, el que necesiten. La orientación siempre de norte a sur, esto es por el movimiento de la luz del sol. Los diseños hay diversos y muy hermosos, pero sí hay que tener en cuenta
que las plantas necesitan luz del sol. Las de hoja, entre 4 y 5 horas de sol diaria. Y los frutales necesitan entre 5 y más horas por día. Necesitan agua, vamos a tener que tener lagonera y mantillo. Tenemos que tener acumulación de mantillo, esto es pasto seco, hojas secas, para cubrir el suelo. Tierra y sustrato en maceta. ¿Cómo hacemos la huerta en casa? Diseños, hay un montón, lindos, de todas las formas, habidas y por haber. Lo importante es mucha vegetación, mucha asociación de plantas, ¿sí? Bueno, acá hay una asociación hermosa que vale la pena también proponer para algunos lugares que no quieran mostrar tanto una huerta típica, asociar hortalizas con aromáticas, con ornamentales, y queda realmente un lugar muy agradable, muy lindo. Lo importante es aprovechar todos los espacios que tengamos para producir alimentos. Y uno de los espacios son justamente las cercas, los alambrados. Así que ahí podemos hacer todo lo que son leguminosas, lo que son las cucurbitáceas, calabazas, pepino. Si hacemos en maceta tenemos que tener en cuenta el tamaño de la planta que vamos a cultivar. Si son verduras de hoja, una planta que tenga una maceta que tenga entre 15 y 20 centímetros de altura está perfectamente bien. Una hortaliza de raíz necesita entre 30 y 40 centímetros de altura, y una de fruto como pimiento, tomate o berenjena necesita una maceta que tenga unos 40 a 60 centímetros de altura. Los frutales, como el caso de los cítricos, pueden cultivarse en macetas que sean de 50 a 100 centímetros de alto, o los tachos de 20 litros andan perfectamente bien. Las macetas y todos los recipientes tienen que tener perforación. Hay que perforarlos para ayudar a que drene el agua. Conviene colocar en el fondo del recipiente piedritas o ramas secas, algún material que ayude a drenar. El sustrato varía, no hay una receta única, porque esto va a depender del tipo de suelo que ustedes tengan. No es lo mismo arrancar con un suelo sin haberlo trabajado, un suelo arcilloso, que un suelo que viene ya de una huerta, abonado con frecuencia, no es lo mismo. Entonces, pero en general pueden ser 3 partes de tierra, una de compost y una de arena, o viruta o cascarilla de arroz o perlita, puede ser. En caso que la tierra no sea muy buena, se cambiará y se pondrá mitad de tierra y mitad de compost, más la arena o la viruta o la perlita. Bueno, depende lo importante es que ustedes sientan y vean que es un suelo suelto, un suelo que va a drenar bien. Eso es fundamental para el desarrollo de las raíces, para que la planta crezca bien y sana. Conviene, una vez que en la maceta o en el recipiente se coloca el sustrato, conviene regarlo y recién después hacer la siembra, o bien trasplantar en caso que se haga trasplante. Bueno, cultivos en cajones y otros recipientes, bueno, para todos los gustos, en cajones, tachos, en las paredes, en unos caños, todo sirve, todo vale. Ahora está muy de moda estas huertas verticales o jardineras verticales, donde podemos tener desde aromáticas, alguna verdura de hoja, un tomate, una cucurbitácea, interesante también. Bueno, la madera siempre cálida, es muy linda, hay distintos diseños. Lo importante siempre es la asociación de cultivos. Estos son nuestros pequeños ecosistemas agroecológicos, ¿sí? Bueno, con las botellas, ¿qué podemos hacer? Podemos usar las botellas de plástico, que las vamos enganchando una
arriba de la otra, se saca la base de la botella, se pone de forma invertida y se va incorporando una adentro de la otra, se pone en tierra y la última se deja sin tierra, se hacen agujeros donde se colocan los plantines o las semillas también, puede ser, y en estos de acá arriba, en el último, se riega, se coloca el agua y el agua va drenando y va regando, muy fácil. Este me gusta mucho porque es en escalera, estos son bidones ya un poco más grandes, de unos 5 litros pueden ser, y al tener esta estructura, recibe la luz del sol en todos los escalones, así que es muy interesante eso también. Y bueno, este ya está un poco más sofisticado, que recicla el agua. Acá también se aprovecha, si no hay tierra, se aprovecha el techo, ¿eh? Esta es una chapa acanalada de un techo en el cual se ponen las botellas. Prácticamente son todas verduras de hoja, porque por la profundidad de las raíces no pueden, y por el tamaño de las botellas no puede hacerse otro tipo de planta, salvo tal vez algún rabanito. Pero es una buena, interesante propuesta. Bueno, pueden también usarse los caños, también. Estos están en escalera, estos en la misma perspectiva. Y esta es una imagen fantástica, que no se puede creer la cantidad de alimentos que se produce en una pared, en una medianera, en contenedores. Acá hay contenedores, por acá hay otros. Y bueno, acá la mayoría son verduras de hoja, pero podría hacerse posiblemente algo de tomate, bueno, algunas aromáticas. Realmente hay flores también. Es un ejemplo que me gustó mucho. Y con esto los voy a dejar. Estoy dispuesta a responder las preguntas que quieran hacerme, así que nos veremos luego. La primera pregunta es, ¿hay que tomar algún recaudo cuando se realiza el trasplante del almácigo? Sí, fundamental regar el almácigo con un tiempo de anticipación prudencial de acuerdo a la humedad que tenga el almácigo, porque al extraer el plantín lo que nosotros necesitamos es hacerlo con pan de tierra para evitar que se rompan las raíces. Es fundamental entonces mantener húmedo el almácigo. En caso que al extraer las raíces se rompan, se quiebren, no hay que dudar en podarlas. Hay que podarlas con una tijera de podar que corte bien, o una tijera de la casa, lo que tengan. Le pasan un algodoncito con alcohol como para desinfectarlas, para evitar que ingrese algún patógeno, porque una raíz rota, quebrada, es la puerta de ingreso de cualquier microorganismo patógeno que pueda después enfermarla. Bien, bien. Luego lo que se hace es preparar, ya tener preparado el tablón o el cantero o la maceta, el lugar definitivo, el recipiente donde se van a trasplantar las plantas, bien nutrido, con materia orgánica, si tienen humus, si tienen compost, eso es recomendable que siempre tengan en su casa, tratar de hacerlo ellos mismos. Y entonces, una vez que está bien preparado, también se debe regar previamente para que tenga una determinada humedad, que no sea una tierra apelmazada, dura, sino una tierra que se pueda trabajar bien. Se hace un hoyo y se va trasplantando las plantitas. Se riega y se cubre con mulching, con mantillo. Esto es pasto seco, que tenemos que tener también, además de la bonera, tenemos que tener un lugar, un recipiente, un espacio donde podamos acumular pasto seco, hojas secas de las plantas, de los árboles, y eso es lo que vamos a usar para cubrir, ya sean las macetas, los contenedores, en la huerta que hagamos en nuestras casas. Bien,
Bárbaro, muchas gracias. Otra Bueno. pregunta es, ¿cómo podemos detectar cuando un producto es de origen orgánico? Nosotros tratamos de hacer nuestros propios productos. Es decir, no sé si habla de los productos orgánicos para aplicar para los controles de fitosanitarios o habla de un producto orgánico de cuando compramos una verdura, un producto para alimentarnos orgánico. No, el alimento orgánico. El alimento orgánico, bueno, es, es conocer, es la confianza. Eh, yo hace muchos años me acuerdo que escribí al respecto porque a veces una certificación no avala tampoco que el producto sea orgánico. Creo que lo mejor es conocer el lugar, saber quién lo produjo, llegarse al lugar, ver, y de esa forma vamos a estar bien seguros de que el producto es orgánico o agroecológico. Hago una aclaración, los productos que se les dice comúnmente orgánicos y no tienen la certificación no debieran llamarse orgánicos, porque hay una legislación a nivel nacional de producción orgánica y todo producto que tiene la denominación de orgánico, ecológico o biológico deben de estar certificados por una certificadora avalada por el SENASA. Entonces, está mal cuando nosotros decimos vendo hortalizas orgánicas cuando no están inscritas. Por eso que nosotros hablamos más de producción agroecológica, si bien hay una gran diferencia entre la producción orgánica y agroecológica. Rapidito aclaro esta diferencia. Las formas y los métodos de producción son muy similares. Cuidar el suelo, tener un suelo fértil, mejorar el suelo, cuidar el ambiente. Eh, hay partes técnicas que son iguales. Solamente que la producción agroecológica tiene más en cuenta el medio ambiente y fundamentalmente tiene en cuenta los valores sociales. Y esa es la gran diferencia. Pero por eso que antes las cartillas del Pro Huerta hablaban de huerta orgánica y ahora hablamos de huerta agroecológica. Esta aclaración me parece que vale la pena, pero fundamentalmente está en la confianza. Pero también en forma práctica nos podemos dar cuenta por el sabor del producto, por el aroma, por cuánto nos dura en la heladera. Un producto orgánico o agroecológico dura mucho en la heladera. Así que bueno, esos son algunos tips como para poder darnos cuenta. Buenísimo. Otra pregunta, ¿cuáles son las ciudades pioneras o referentes en huertas urbanas? Y bueno, en Rosario creo que es una de las pioneras, muy fuerte, que se ha trabajado también conjuntamente con la Municipalidad de Rosario, con las huertas urbanas, realmente en Santa Fe, acá en general y fundamentalmente la ciudad de Rosario ha trabajado muchísimo. El impacto ha sido muy grande porque no es una zona, no era, cuando recién empezamos, no era una zona que la gente, porque sí, tenía una huertita o quería tener una huerta en su casa. Así que fue un desafío, eso se dejaba más para los productores, para el Gran Rosario. Así que, pero bueno, eh, Rosario diría que es pionera. Bien. Y otra pregunta que nos llega es, ¿cómo afectó la pandemia del coronavirus a la actividad? Ah, qué tema, qué tema. Bueno, nos afectó que estamos trabajando más que antes, no, más que no, pero trabajamos muchísimo online, muchas capacitaciones, muchas reuniones, eh, así que estamos permanentemente trabajando de forma online. Por suerte tenemos un equipo de promotores de lujo comprometidos absolutamente con la gente,
para hacerles llegar los insumos del programa Pro Huerta, que son las semillas. Ahora en la pandemia también se entregaron aves ponedoras, y realmente hacen un trabajo de forma personal. Muchos se han llegado a sus casas a hacer entregas de las semillas, y siempre acompañándolos con los temas de capacitación, orientando. Realmente no se ha abandonado a la gente, la verdad que no se ha abandonado. Han hecho un sacrificio, una entrega fantástica los promotores, así que eso quiero destacarlo, porque los promotores son, siempre digo, nuestros ojos, nuestros oídos y nuestras bocas ante la gente, porque Alicia Gada no puede clonarse y estar en todos lados, y ellos están representando al Pro Huerta, cada uno en su localidad. Nosotros atendemos muchas localidades, así que, y todos han hecho un trabajo realmente admirable, o sea que no paramos, y seguimos escribiendo, y seguimos publicando, y bueno, tratando de aportar y de estar con la gente. Muchas consultas. Tengo si alguien me quiere hacer alguna consulta, aclaro que el correo de INTA está saturado. eh, Tengo que ir borrando y limpiando, y a veces no dan los tiempos, así que bueno, si quieren hacer alguna pregunta a mi correo personal, también se los doy si quieren después. Sí, igualmente en nuestra página, en la plataforma del Congreso, hay un sector para que los que quieran hacerte preguntas te pueden buscar en tu perfil y ahí te van a hacer preguntas Ah, tipo chat. perfecto, Así que perfecto. eso después, si querés, charlamos un poquitito y te explicamos cómo es. Bueno, Bueno, cómo no, y cómo no. la última pregunta es, ¿cómo se insertan las familias en el programa tipo Pro Huerta? Y el corazón, es el corazón de las huertas, el corazón del Pro Huerta, las familias. Es maravilloso el trabajo que hacen las familias con relación al tema huerta. Mira, nosotros cuando empezamos, que como dije antes, no era común que la gente haga la huerta en su casa, eh, trabajamos mucho con las escuelas también. Y los niños, claro, querían llevar la huerta a su casa. Y me recuerdo que en distintas oportunidades, algunas mamás decían, ay, sí, me hinchó tanto que al final empecé a hacer la huerta, porque hacía la huerta en la escuela y ahora quiere hacerla en casa. ¿Y cómo va? ¿Te gusta? Ah, la verdad que sí, me encanta ahora, me gusta. Bueno, y se suma el marido, se suman los hijos, se suma el abuelo, y se suma, realmente es una integración. Es el espacio de compartir, el espacio de conversar, el espacio de aprender, es un espacio de aprender los tiempos de la naturaleza, los tiempos, porque estamos acostumbrados al todo ya, llame ya, todo lo tenemos ya. Y la huerta enseña fundamentalmente a los chicos que todo tiene un proceso. Primero se siembra, hay que cuidar eso que se sembró, y cuando nace esa hortaliza, hay que seguir cuidándola, hay que seguir regándola, hay que seguir controlando que ningún insecto la ataque, ninguna enfermedad, ningún microorganismo patógeno la enferme. Y bueno, el placer que tienen de cosecharlas. Y muchos chicos han empezado a consumir hortalizas, verduras de hoja, que por ahí no les gustaba mucho, rabanitos, como dicen los chicos, porque es lo primero que crece y que ellos pueden cosechar. Y comen, han cambiado la dieta, han cambiado la dieta. Y la verdad que estoy admirada de las parejas jóvenes, de los jóvenes en general. Nosotros conocemos muchos porque en el Gran Rosario se han loteado y muchas familias jóvenes se han instalado ahí, y cómo les gusta enseñar a sus hijos en la web cómo producir sus propios alimentos. Algunos me dicen, es que quiero que aprendan a tocar la tierra, que quiero darles de comer sano. Así que bueno, esto es generalizado. Acá no hay sectores, no hay ningún tipo de clase socioeconómica que no esté atravesada por el programa Pro Huerta, que ha influido mucho para que
en cada rinconcito de su casa, del jardín, en cada espacio, las familias puedan tener su huerta. Bueno. Bueno, Alicia, muchísimas gracias por tu disertación. La verdad que fue muy amena, muy instructiva. Las preguntas, bueno, ya no tengo más preguntas para hacerte, pero te recuerdo que seguramente si hay más dudas, la audiencia puede buscarte en el perfil en la plataforma y hacerte preguntas en un chat. Bueno, desde la Perfecto. audiencia agradecemos también el haber escuchado tu charla y bueno, los dejamos para que sigan escuchando todas las charlas que se van a dictar durante estas 2 semanas. Muchas Bueno, gracias a todos. muchísimas gracias, ¿eh?